Entonces, si ya todos estamos de acuerdo, según ese título, que el problema de nuestro texto es el estatuto epistemológico de la filosofía del derecho, entonces preguntémonos a qué se hace referencia cuando hablamos del estatuto epistemológico. En general, no de la filosofía del derecho, sino en general. Entonces podemos, en primer lugar, decir de manera muy básica, cuando nos preguntamos sobre el estatuto epistemológico, estamos preguntándonos sobre el objeto de estudio de una determinada disciplina, de una determinada ciencia, campo de conocimiento, arte o saber. En este caso, nos estamos preguntando por el objeto de estudio de la filosofía del derecho. El texto trata y discute en torno al problema del objeto de estudio de la filosofía del derecho. Estamos hablando sobre un problema epistemológico de la filosofía del derecho, ¿sí? Que trata sobre la crisis de su objeto de estudio. ¿Pero qué es un objeto de estudio? Para decirlo en términos muy simples, muy básicos, ¿sí? Cuando nos preguntamos por el estatuto epistemológico o el objeto de estudio de una disciplina, en este caso la filosofía del derecho, nos estamos preguntando en términos generales y simples, ¿qué es la filosofía del derecho? Problematicemos primero si esta vaina que estamos estudiando tiene una justificación epistemológica de existir, si está legitimada epistemológicamente hablando, como disciplina, digamos de otra manera, como campo de conocimiento serio para existir. Preguntarse por el objeto de estudio de una disciplina, cualquiera la que sea, en este caso la de la filosofía del derecho, es preguntarnos qué es la filosofía del derecho. Y ese es nuestro primer problema. Y lo planteo así de manera muy simple para que ustedes empiecen entonces a tener la posibilidad de entrarse en el texto. Hasta aquí yo creo que parece poco, pero hemos avanzado muchísimo, porque ya le empezamos a dar orden a la lectura. ¿Y orden en qué sentido? En que ya le empezamos a plantear un norte, un sentido horizonte. Aquí con esto ya vamos a empezar a organizar el texto, vamos a empezar a darle estructura al texto. Ahora profundicemos un poquitico más en esta idea, que es lo que yo les quiero como plantear como claves de lectura. Voy a plantearlo de esta manera. Cuando nosotros problematizamos en torno al estatuto epistemológico, en este caso la filosofía del derecho, o cuando hablamos sobre el estatuto epistemológico, en este caso la filosofía del derecho, estamos haciendo referencia a un problema de carácter territorial. Ahorita les explico en qué consiste eso. Primer enunciado. Cuando yo me adentro en este tipo de problema, cuando me cuestiono o entro en este debate sobre el estatuto epistemológico, estoy también haciendo referencia a un problema sobre la corporeidad de la filosofía del derecho o de la disciplina que estemos tratando. Para que me entiendan corporeidad, me estoy refiriendo a cuerpo, ¿sí? Corpore, corporeidad, corpore, ¿sí? En latín, corpus corpore, ¿sí? Cuerpo. ¿Sí? Cuando yo me pregunto sobre el estatuto epistemológico, estoy problematizando en torno al cuerpo, a la sustancialidad, a lo que constituye esa disciplina. Voy a dejarlo enunciado, ahorita lo desarrollamos. Y en tercer lugar, cuando yo hablo sobre el estatuto epistemológico, estoy haciendo referencia a un problema que trata sobre la manera en que se despliega esa disciplina, la manera en que se aproxima esa disciplina a los problemas que trata, ¿sí? Porque la manera en que se despliegan, la manera en que se aproximan a la realidad son distintos. El lenguaje que usan, la metodología que utilizan, los instrumentos a los que recurren, ¿sí? Todo eso hace que cada disciplina tenga una especificidad y tenga unas características muy propias. Y ese sería el tercer elemento. Voy a desarrollar cada idea para que lo entendamos. La primera, como les decía, cuando hablamos de estatuto epistemológico hablamos de un problema de carácter territorial, porque lo que están de alguna manera intentando establecer de manera clara y definir de manera estricta
cuál es el campo o el territorio que ocupa una determinada disciplina, un determinado campo de conocimiento, una determinada saber o una determinada ciencia. Digámosle de alguna manera, el texto de Oscar Mejía es un intento de cartografiar, un intento de dibujar un mapa general. Ustedes ven, es un mapa porque lo que está intentando ese texto, al menos problematizando ese texto, es pensar dónde está ubicada la filosofía del derecho en ese mapa. ¿Dónde está ubicada y cuál es el territorio que ocupa la filosofía del derecho? ¿Cuáles son los vecinos? ¿Con quién linda? ¿Cuáles son los límites? Sus alcances territoriales. Y en la medida en que nos planteamos ese problema de carácter territorial, es decir, en la medida en que nos proponemos mapear, nos proponemos cartografiar ese mundo, ¿sí? Pues empiezan a aparecer unas tensiones y unas disputas, porque como son territorios, y esos territorios de alguna manera encuentran hay lugares de encuentro entre ellos, pues también se van a establecer lugares de conflicto. La filosofía del derecho dice en el texto que pierde su objeto de estudio, que se descompone epistemológicamente, porque parece que ha perdido su territorio. Cuando hablamos del estatuto epistemológico hacemos referencia a un problema territorial porque hablar del estatuto epistemológico de alguna manera es querer establecer de manera clara cuál es el territorio que ocupa una disciplina, un saber, un campo de conocimiento o una ciencia. Definir de manera clara sus linderos epistemológicos, sus límites y sus alcances como disciplina. Entonces, si me están entendiendo, esto significa que este texto se puede leer en ese sentido. ¿Qué significa leerlo en ese sentido? Pues que ustedes se aproximen al texto como un mapa. Y una de las primeras pretensiones de este texto es que ustedes logren entender cuál es, lo voy a decir en estos términos el problema, que ustedes logren comprender cuál es el territorio que ocupa la filosofía del derecho. El problema del texto es más complejo, ¿no? Porque lo que vamos a dar cuenta es que parece que no hay un territorio que sea bien definido y claro para la filosofía del derecho. Que parece ser que en la historia reciente de la filosofía del derecho se ha venido perdiendo ese territorio hasta el punto en que en nuestros días se cuestiona la existencia de la filosofía del derecho como campo de conocimiento. Precisamente la filosofía del derecho se encuentra en crisis es porque ha perdido su estatuto epistemológico. ¿Qué significa eso en lo que estoy diciendo? Que ha perdido su territorio. Una serie de conflictos, ¿sí? Y disputas territoriales con otros campos de conocimiento. Por ejemplo, con el de la teoría del derecho. La teoría del derecho, de alguna manera, nace y empieza a expandirse y a ocupar el territorio que normalmente ocupaba la filosofía del derecho. La sociología jurídica también, la filosofía política y moral. Todas estas de alguna manera empiezan a cooptar esos territorios propios de la filosofía del derecho hasta el punto en que el territorio propio de la filosofía del derecho desaparece. Y entonces la pregunta que viene es, ¿y entonces cuál es el campo que les propio a esta disciplina llamada filosofía del derecho? Si no tienen, ¿cómo podemos seguir justificándolo? ¿Cómo podemos seguir justificándola epistemológicamente? Es decir, ¿cómo podemos seguir justificándola como una disciplina seria? Entonces, ya nos permite entonces entender que el texto pues, nos está dibujando un mapa y que la pretensión del texto es que en, nos hagamos conscientes que a la hora de querer ubicar y definir ese territorio propio de la filosofía del derecho, nos vamos a encontrar con una cantidad de complejidades, una cantidad de problemas, de conflictos, ¿sí? Y de tensiones. Ese es el primer punto. Ahora, pensémoslo de otra manera o desarrollemos un poco más este concepto de carácter territorial. Lo otro interesante es que cuando hablamos de un problema de carácter territorial, necesariamente estamos hablando de tensiones, de conflictos y de pugnas. Significa que esto que parece que es un problema solamente epistemológico, se nos convierte en un problema político. Uno podría creer que es un problema
estrictamente epistemológico, pero en el fondo esto se convierte en un problema de carácter político. Hay conflictos. Dependiendo de la posición que asumamos, estamos favoreciendo determinados modos de vida, determinadas concepciones y determinadas ideologías, y nos estamos asumiendo históricamente y posicionando políticamente. Ahora, quiero hacer un ejercicio para dar cuenta de lo que estoy diciendo y me entiendan por qué esto permite que el texto se les empiece a abrir en la lectura. Entonces, miren, aquí aparece la palabra atrincherados. La palabra atrincherados es una palabra que tiene una connotación territorial, por ejemplo. Si ustedes ven en el mismo párrafo, aparece la palabra feudos. Feudos es una palabra que necesariamente también tiene una connotación territorial. Si ustedes se permiten una segunda lectura a partir de esta clave, o sea, en estos términos territoriales, van a empezar a develar muchos términos que utiliza Óscar Mejía para jugar con eso. Es decir, Óscar Mejía de alguna manera metaforiza este problema epistemológico en términos territoriales. Dice Óscar Mejía, desarticulación que, pese a la reacción por reintegrarlas al menos al nivel de la reflexión, como tiene que ser una consideración totalizante, lo verdadero es el todo, decía Hegel, sigue tercamente persistiendo en ciertos contextos académicos atrincherados en lecturas crípticas y posturas eruditizantes, solo para resguardar feudos intelectuales. ¿Qué es lo que empieza a dar cuenta Óscar Mejía en el texto? A partir de este problema sobre el estatuto epistemológico de la filosofía del derecho. Lo que empieza a dar cuenta Óscar Mejía es que parece que hay una tendencia de las disciplinas a enclaustrarse, a encerrarse en sí mismas, a ser autorreferenciales. Y eso lleva a que de alguna manera se desarticulen todos estos campos de conocimiento, que no dialoguen. Entonces lo que dice el autor, que lo que se busca es que se reintegren, ¿no? Que haya una visión totalizante, que eso es de alguna manera la idea de Hegel, ¿no? Una visión totalizante, no que no se diferencie, porque eso no propone Óscar Mejía. Él sí propone que haya unas diferenciaciones epistemológicas, digámoslo como lo estamos diciendo ahorita, que hay unas diferenciaciones territoriales entre las disciplinas, pero que dialoguen, que haya comunicación. Muchas de las veces en esa petulancia y en esa arrogancia epistemológica, hay disciplinas que creen que están descubriendo que el agua moja, ¿sí? Cuando otra disciplina lo ha dicho siglos atrás o lo ha tratado de manera profunda y compleja, y por ahí pongamos por caso el abogado o el estudioso del derecho cree que descubrió que el agua moja cuando, por ejemplo, la psicología, ese tema para ellos es ya es un tema trillado y un tema súper tratado y que solamente es precisamente por la ignorancia y la arrogancia que lleva a que se crea que tiene una verdad absoluta sobre eso. Entonces aquí la propuesta es que diferenciemos las disciplinas, pero que no se desarticulen, sino que todas tengan de alguna manera una conexión, una relación con las otras, que se construyan interdependientemente, que se interconstituyan, digámoslo de esa manera. ¿Qué es lo que dice Óscar Mejía? Que parece que lo que ha pasado es lo contrario, ¿no? O sea, parece que con el pasar del tiempo lo que ha ido pasando es que se han ido desarticulando con más fuerza esas disciplinas, se han ido alejando, distanciando, y entonces empieza a utilizar estas metáforas, que las estoy leyendo es para que ustedes den cuenta cómo si ustedes, por ejemplo, hacen ese ejercicio de leer esto con conflicto territorial, estos conceptos que aparecen en el texto empiezan a adquirir fuerza, empiezan a adquirir riqueza hermenéutica, interpretativa, ustedes empiezan a ver profundidad en esos conceptos. Entonces el primer concepto que aparece aquí es atrincherados. Vuelvo, insisto, ¿qué es atrincherarse? Pues, la trinchera, ¿sí? Piensen en la guerra, la trinchera es una posición para resistir a la avanzada de una tropa, en términos territoriales, no permitir la avanzada del territorio de la tropa enemiga. Eso es atrincherarse. Buscar la metáfora en este sentido, si lo que estamos hablando es de unos conflictos territoriales, pues estamos viendo que hay disciplinas o académicos o posturas filosóficas o teóricas
o científicas que se están atrincherando, cerrándose en sus lógicas de manera, como dice Oscar Mejía, testaruda, tercamente, persistiendo en esas lecturas especializadas, encerrados en sí mismos, y aparece el otro concepto que también tiene una connotación territorial, que son feudos intelectuales. Piensen en un feudo. El feudo es una forma económica y política. El feudo en términos económicos es una estructura basada en la tierra precisamente. La producción de la riqueza se da a través de la tierra y está organizado a partir de la tierra. Los feudos en términos económicos son cerrados, son un sistema de autoconsumo, como les digo, basados en la tierra. Y, por ejemplo, esa noción que nosotros tenemos de la economía en nuestro tiempo, totalmente contraria a la concepción del feudo, ¿no? En nuestro tiempo que se habla de, de sociedades capitalistas, hiperglobalizadas, donde lo que existen son intercambios de mercancías a nivel global, una economía que se mueve y se afecta globalmente. Eso es totalmente lo contrario a una concepción feudal. Concepción feudal es una concepción de la economía cerrada y autoconsumista. En términos políticos, es una organización que también se encuentra organizada hacia adentro. Y precisamente en términos arquitectónicos, los feudos, si ustedes los ven, pues son, o la imagen que uno tiene, son construcciones de murallas, y lo que existen son pequeñas aldeas o comunidades cerradas en sí mismas. Entonces, vean, esta concepción feudo, atrincherado, son conceptos, metáforas con las que Oscar Mejía quiere dar cuenta de lo que está pasando en el ámbito epistemológico, pero uno entiende esto si ustedes empiezan a tener una lectura territorial o entienden esto como un problema territorial. ¿Qué significa que una disciplina tenga un enfoque monodisciplinar, especializado, y que se encuentre desarticulada epistemológicamente con otras disciplinas? Traduzcámoslo en términos territoriales. Pues significa que es una disciplina que se ha constituido como un feudo, que se ha encerrado en sí misma y se ha trincherado, ¿sí? Y de alguna manera eso genera una ruptura con las otras y un conflicto fuertísimo frente a las otras porque cree que su forma de ver la realidad a partir de ese enfoque está sobre las demás y es la única válida. Miren, si ustedes siguen en la lectura del texto y lo leen de esta forma, van a encontrar términos como linderos epistemológicos. Creo que por ahí sí, seguramente los habrán leído, ¿no? Oscar Mejía dice establecer linderos epistemológicos. Pues linderos también es un concepto y una noción que hace referencia a un territorio, a definir un territorio, a establecer límites claros a un territorio. Cuando yo digo cuáles son los linderos epistemológicos de la filosofía del derecho, pues me estoy preguntando cuáles son los límites claros de la filosofía del derecho como un territorio, hasta dónde llega, con quién limita y al mismo tiempo también con quién tiene conflictos a partir de esos límites. Entonces, ahora sí el texto completo, esta parte dice, desarticulación que, pese a la reacción por reintegrarlas, o sea, las disciplinas, al menos a un nivel de la reflexión, como tiene que ser para una consideración totalizante, o sea, una mirada comprensiva, global de la disciplina o de todas las disciplinas, como lo plantea Hegel, lo verdadero es el todo, sigue tercamente lo califica así, persistiendo en ciertos contextos académicos atrincherados en lecturas crípticas, o sea, cerradas, especializadas, con lenguajes muy propios de esa disciplina y que solo comprenden los de esa disciplina, y posturas eruditizantes solo para resguardar feudos intelectuales. Qué flaco favor le hacen una realidad que reclama con urgencia reflexiones transdisciplinares, visiones que no se encierren en un campo epistemológico, sino que los atraviesen, que hayan comprensiones, por ejemplo, del derecho, que apelen a la literatura, a las ciencias naturales, a la sociología, a la política, a la estética en general, es decir,
que haya capacidad de comprender un problema a través de distintas disciplinas, y no al contrario, que nos encerremos y nos enclaustremos, ni la palabra enclaustrarse, el claustro, enclaustrarnos, ¿sí?, en una visión disciplinar o monodisciplinar. Entonces dice que flaco favor le hace una realidad que reclama con urgencia reflexiones transdisciplinarias y nortes conceptuales que orienten el trabajo monodisciplinar y le confían alguna proyección definida a la investigación social en sus respectivos campos. O sea, tampoco está negando que existan disciplinas definidas, pero que las disciplinas definidas, es decir, estos enfoques y trabajos monodisciplinares, siempre estén en una visión o atravesados también por enfoques transversales, o que esos enfoques monodisciplinares tengan la capacidad de dialogar con otras disciplinas. Es un ejemplo en la lectura, que lo van a encontrar en muchas partes del texto. Pero entonces esto, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que si ustedes, por ejemplo, empiezan a hacer la lectura desde esta perspectiva territorial, de pronto se les va a empezar a aclarar muchos conceptos y metáforas que está utilizando el autor para dar cuenta del problema que está tratando, es decir, sobre el problema del objeto de estudio. Este sería un primer punto entonces. El segundo que les había mencionado era sobre la corporeidad. Corporeidad, ¿sí? Corpore, corpus, cuerpo. ¿Sí? Es que el texto, el problema del texto, el estatuto epistemológico, también trata sobre el cuerpo que le es propio a esta disciplina llamada la filosofía del derecho. En otras palabras, lo que nos está planteando es un problema en cuanto a cómo está constituido el cuerpo propio de la filosofía del derecho. ¿Cuál es su sustancialidad? Lo que le constituye a esa disciplina como tal. Como ustedes, me imagino, ya han dado cuenta del texto, pues de alguna manera lo que nos cuenta Óscar Mejía es que la filosofía de alguna manera ha venido desmembrándose poco a poco, ¿sí? Le han ido arrebatando partes de ese cuerpo hasta el punto en que ha perdido su forma, porque un cuerpo es forma, ¿sí? Precisamente cuando uno tiene cuerpo puede delimitar formas, puede establecer con claridad cuál es el lugar que ocupa en el espacio. Es pensar en la corporidad de la disciplina, pensar en el estatuto epistemológico, es pensar en el lugar que ocupa ese cuerpo en el espacio, es pensar en esos contornos, en esas formas que le caracterizan. Mi cuerpo de alguna manera pues dibuja unos contornos, dibuja unas formas, les plantea unos rasgos que ustedes les permite caracterizarme, les permite reconocerme, ¿sí? Pero si nosotros perdemos el cuerpo, si nosotros nos desdibujamos, pues también lo que vamos a perder es la capacidad de reconocimiento, la capacidad de caracterizarnos, la capacidad de darnos forma. Y eso es lo que de alguna manera es lo que le pasa a la filosofía del derecho y lo que nos cuenta Óscar Mejía a partir del texto. La filosofía del derecho parece que ha venido, ¿sí?, en esos conflictos con otras disciplinas, ha venido en un proceso de desdibujamiento, es decir, en una pérdida de ese cuerpo que la hacían reconocible y que la podían hacer definible. En la actualidad hay una crisis epistemológica en la filosofía del derecho porque parece que no tiene un lugar, que no tiene un cuerpo propio, una constitución propia, porque otras disciplinas como que se la han arrebatado. Por ejemplo, el concepto fantasma epistemológico. Por ejemplo, este concepto, si ustedes empiezan a leer el texto desde esta otra lectura, es decir, que el problema sobre el estatuto epistemológico es un problema sobre la corporidad de esta disciplina, es decir, vamos a entender bien este concepto de fantasma epistemológico. Cuando ustedes piensan en un fantasma, pues lo primero que uno concibe o se le viene a la cabeza, el fantasma carece precisamente de cuerpo. Y ese es el sentido de la metáfora que nos está planteando Óscar Mejía Quintana. O sea, ¿por qué dice que la filosofía del derecho deviene en un fantasma epistemológico? Pues nos lo está diciendo bajo este sentido. Y es que la filosofía del derecho parece que ha perdido su constitución, perdido su cuerpo.
Y en la medida en que ha perdido su cuerpo, pues ya no es definible, ya no tiene contorno, ya no tiene forma, ya no es reconocible como tal. Que eso es precisamente lo que muchas veces nos genera miedo del fantasma. El fantasma es una ambigüedad, es una indeterminación, precisamente porque hay carencia de cuerpo, que eso es lo que hace que el fantasma sea algo extraño. De alguna manera, esa es la indicación que nos quiere plantear Oscar Mejía en este sentido. Y es que la filosofía del derecho deviene en fantasma epistemológico es por quitar ese cuerpo. Pero la metáfora va más allá. Y es que carece de cuerpo, pero al mismo tiempo es una presencia. Eso es un fantasma. El fantasma carece de corporidad, por lo tanto no es reconocible de manera clara, pero al mismo tiempo es una presencia, porque se aparece, se muestra. La filosofía del derecho en este sentido tendría esa doble dimensión. Al mismo tiempo, carece de cuerpo, porque no tiene territorio, porque parece que se lo han arrebatado poco a poco, si no tiene una materialidad, no tiene una sustancia, porque otras disciplinas se la han apropiado, la han desmembrado, le han quitado las partes, le quitaron los ojos, le quitaron los brazos, le fueron quitando parte por parte hasta el punto en que parece que ya no tiene un cuerpo, no tiene una constitución, pero al mismo tiempo es una presencia, porque todavía es una discusión, todavía es un debate, todavía hay gente que escribe filosofía del derecho, todavía hay temas filosóficos o que se denominan filosóficos, es decir, hay una presencia epistemológica, pero no tiene una definición en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su constitución epistemológica. Entonces, si quieren, de alguna manera lo que está planteando el texto de Óscar Mejía es que el problema que tenemos aquí es sobre la indeterminación de la filosofía del derecho. Sobre la crisis consiste en que la filosofía del derecho parece ser que se encuentra en un lugar de ambigüedad. Precisamente vean aquí arriba este concepto tan interesante, limbo epistemológico. ¿El limbo qué es? Un no lugar. Yo me muero, ya no tengo una propiedad física, ya no estoy en este mundo, pero tampoco se puede decir que estoy en el cielo o estoy no, en el limbo. El limbo es un no lugar, es como un lugar también de transición, es un lugar no definible, es una ambigüedad. Al decir que existe un limbo epistemológico, o la filosofía del derecho encuentra un limbo epistemológico, que es un fantasma epistemológico, es esa doble condición, no tener una constitución determinada, no estar definible epistemológicamente, no tener un cuerpo epistemológico bien definido, pero al mismo tiempo sí tener una presencia. Y eso genera esa ambigüedad como tal, y esa es la crisis que vive la actualidad, definir si la filosofía del derecho es una disciplina con un campo de conocimiento propio, pues nos genera estos cuestionamientos. A mí me gusta, por ejemplo, decir precisamente que la clase de filosofía del derecho, por lo menos en estas clases sobre este texto, lo que estamos haciendo es una sesión de espiritismo. Estamos convocando un fantasma. El profesor de filosofía del derecho se ha convertido en un espiritista. Vean, hay otra palabra que sería interesante pensar y que le da título a uno de los capítulos del texto y que tiene que ver también con este carácter de la corporeidad de la filosofía del derecho, y es la palabra desdibujamiento. Un dibujo, digamos, en términos muy básicos y generales, el dibujo se define a partir de la línea y la pintura a partir de la mancha. Digo en generales porque también puede hacer dibujo a partir de mancha, pero digamos que una definición básica y simple, diferenciación entre dibujo y pintura es, la pintura se trabaja a partir de manchas y el dibujo se trabaja a partir de la línea. Y precisamente el desdibujamiento hace referencia a esto. Cuando usted pierde corporidad, cuando carece de cuerpo, pues también se pierden las formas, los contornos, desaparecen las líneas. El desdibujamiento nos lleva a pensar este problema sobre la corporidad o la constitución de la disciplina. En la medida en que se desdibuja es que pierde esas líneas que le definen, que le hacen reconocible. Y esto es de alguna manera la idea que también nos plantea entonces el problema de Óscar Mejía Quintana, cuando dice desdibujamiento de la filosofía del derecho
o cuando dice que la filosofía del derecho deviene en un fantasma epistemológico, o cuando dice que se encuentra en un limbo epistemológico, uno está planteando ese carácter ambiguo de la constitución epistemológica de la filosofía del derecho. Y ya para cerrar, la tercera, solamente la menciono porque esto lo vamos a tratar después, es también que entiendan que el problema del estatuto epistemológico hace referencia a un problema sobre la manera en que esa disciplina se despliega, la manera en cómo esa disciplina se aproxima a los problemas que trata. En otras palabras, la forma de aproximarse al problema nos va a llevar al problema de la legitimidad, la validez y la eficacia. Les digo que después lo vamos a tratar porque quiero después explicarles bien en qué consiste eso. Pero entiendan que aquí de alguna manera lo que quiere mostrar también Óscar Mejía Quintana es que existen distintas maneras de aproximarnos a la misma realidad, a la realidad jurídica, al problema jurídico. Existen distintos enfoques, perspectivas, puntos de vista de confrontar el mismo problema. Preguntarnos sobre el estatuto epistemológico, lo digo así de manera sencilla para no enredarnos, es preguntarnos cuál es el enfoque o la perspectiva o el punto de vista o la manera de aproximarse que le es propia a la filosofía del derecho y que la diferencia de otros campos epistemológicos. Cosa que vamos a ver que en el texto también nos plantea ese problema. Si ustedes asumen la lectura desde esta otra clave, entonces se les va a ser importante, por ejemplo, la relación entre validez, legitimidad y eficacia. Ya si yo empiezo a leer el texto desde esta otra clave de lectura, me empieza a adquirir mucha relevancia, por ejemplo, esa tensión entre validez, eficacia y legitimidad, porque lo que me estoy preguntando es qué es lo que define a esas disciplinas según su perspectiva, según la manera en que se aproximan al problema que tratan. Entonces, sintetizo ya todo lo que hemos hecho el día de hoy. Y hemos dicho que ese problema central, en términos muy simples, es la pregunta de qué es la filosofía del derecho. De preguntarnos qué es la filosofía del derecho no es otra cosa distinta que preguntarnos cuál es su objeto de estudio y que en términos de Óscar Mejía y en el texto no es otra cosa que preguntarnos cuál es el estatuto epistemológico de la filosofía del derecho. Que como bien lo dice el título, se encuentra en crisis. Y como bien no lo plantea el autor, hay como un cuestionamiento a ese estatuto epistemológico. Y que las lecturas que le propongo frente al texto son las siguientes. Con un problema territorial que los va a llevar a qué? A buscar plantearse un mapa para ubicar la filosofía del derecho dentro de ese territorio. Para establecer cuál es el territorio que ocupa, cuáles son sus vecindades, cuál es su vecindario, con quién se encuentra o con quién limita y dar cuenta sobre todo de cómo ese territorio de alguna manera ha venido descomponiéndose hasta el punto en que parece que ya no existe. Se den cuenta que ese problema, en tanto que este territorio es un problema político, porque hay conflictos entre esas disciplinas, porque lo que nos está contando Óscar Mejía es una pugna en la que hay muchos intereses en juego de todos los órdenes morales, políticos, religiosos, económicos, por querer apropiarse de esos territorios. Y que además, con problemas sobre su constitución, sobre su corporeidad y en esa medida le den relevancia a esas metáforas como fantasma epistemológico, limbo epistemológico y desdibujamiento epistemológico para entender cómo la filosofía del derecho se encuentra en un no lugar, ¿sí? En una extraña ambigüedad e indeterminación, en la medida en que sigue siendo una presencia, pero una presencia que no es definible, que no es determinable porque no tiene ni cuerpo, porque no tiene sustancialidad, porque no tiene territorio, porque no tiene forma y por lo tanto resulta muy difícil reconocerla y muy difícil definirla. Y por último, si quieren complejizar más la lectura, piensen entonces que también la pregunta del estatuto epistemológico es una pregunta sobre la manera en que estas disciplinas se aproximan a resolver los problemas y que por lo tanto podemos, o el intento también es dar cuenta de cuál es ese enfoque o esa perspectiva que es propia de la filosofía del derecho
y que le es característica y que la hace diferenciable de otras disciplinas y que eso también genera conflictos, ¿no? Porque en la medida en que cada una tiene una manera de ver distinto, pues van a empezar a haber pugnas también en quién va a tener la razón o qué concepción se impone sobre la otra.